Buenas tardes. Distinguidos hermanos y participantes, mi respeto a todas las personas que están aquí presentes, sean sacerdotes o no sacerdotes. Pido la bendición de Lord Dumare para los organizadores de este importante evento religioso y ruego a Lord Dumare porque siempre cultivemos nuestra fortaleza y disminuyamos nuestras debilidades. Ruego a Lord Dumare por la salud, larga vida y prosperidad de todos los presentes, por nuestra familia, para nuestros países y por los habitantes de nuestro planeta. Recuerdo hoy con profunda gratitud y afecto la imagen, sabiduría y esfuerzo heroico por desarrollar los conocimientos de nuestra religión del hermano Leonel Gami, Olugo Cheniwe, Kimba Eti, Beleze Lord Dumare, mundialmente conocido por su labor. El Bonmi, o Amburemi, como queramos llamarle. ¿Dónde puede estar alguna de las claves para el desarrollo benéfico de la religión yoruba o la religión de origen yoruba que practicamos los hispanos parlantes? Aplaudimos y apoyamos plenamente el espíritu de esta convocatoria en el sentido de lograr una interacción correcta entre las distintas tradiciones de la religión yoruba para cumplir la misión que Lord Dumare nos ha encomendado. La misión de ayudar a resolver los problemas humanos, la de contribuir a corregir el destino de las personas para que vivan prosperidad y larga vida. Son misiones que Dios nos asignó a cada ser viviente, vivir un buen destino. Nuestra naturaleza religiosa. Nosotros no tenemos una misión proselitista, no tenemos una misión teórica. Nuestro objetivo espiritual es resolver los problemas de las personas. Lord Dumare puso Ifá en nuestras manos como una herramienta de confrontación con las adversidades naturales, sociales y humanas, y en eso nos distinguimos de otras religiones. Los conflictos estériles no deben persuadir este objetivo que es esencial para nosotros. La religión yoruba es diversa en su propio origen y en su extensión. El reconocimiento y el respeto a la diversidad es el principal factor de unidad entre todos nosotros, inclusive en la propia tierra yoruba de Nigeria. La unidad no es construir un bloque único a ultranza. La unidad es un conglomerado armónico de diferencias. La unidad es el perfecto engranaje de piezas distintas, de movimientos diversos. Como sugiere la convocatoria de este evento espiritual, la unidad es la mezcla. El futuro del mundo consiste en aunar las diferencias. Aun cuando toda forma de vida vino del cielo a la tierra, somos una religión nacida de abajo arriba, no al revés. En su origen la denominaron religión indígena, asignada por linajes, ramas, tierras, casas. Históricamente ha existido gracias a la transmisión oral con una dinámica múltiple y propia. Hasta ahora su proselitismo son los hechos, los resultados que brindan al hombre, no el discurso que la conforma. Los resultados es lo que hay que medir para nosotros decidir si cambiamos cosas o no. Si las cosas nos van bien, si resolvemos problemas de salud, si las mujeres son fértiles, si las personas tienen estabilidad y progresión económica, si las personas son felices, si las personas son equilibradas. Llámese Inche, Medicina Ifá, Ebo, Pataquí o Esefá. Nosotros estamos en presencia de una labor efectiva del sacerdote y eso es lo que tenemos que fijar. ¿En dónde estamos fallando? ¿Dónde están fallando los resultados? Hay que cambiar. ¿Dónde los resultados son estables? No hay que cambiar. Por eso nuestra unidad, contrario a lo que pudieran pensar algunos, no consiste en la construcción de una organización mundial al estilo de la Iglesia Católica con sus papas correspondientes. La experiencia histórica demuestra que la estructura de poder en la religión implica muchísimos riesgos al envilecer el sentido espiritual con el sentido del poder. No debemos tomar prestado idiosincrasia ni método de otras religiones. Tenemos nuestra propia naturaleza, nuestro propio lenguaje y nuestra manera de hacer las cosas. O fundar en el cuerpo literario afrocubano, dice, el que imita fracasa, y vamos a aplicarlo con un sentido profundo, no con un sentido mecánico. Las tendencias del desarrollo futuro, o sea, en nuestra religión hasta ahora no existe un libro esencial como la Biblia. Sin embargo, nuestra religión tiene literatura para llenar una biblioteca millonaria. Quizás Lord Dumare prefirió compartimentar y preservar el secreto
para no correr el riesgo de que tan amplia y rica información y tanto poder transformador pudieran caer en manos incapaces e inescrupulosas. Por eso nos llamamos Jovalabo, padre de los secretos. Las tendencias del desarrollo futuro deberían conformarse teniendo en cuenta nuestras características. Los seres vivientes evolucionan de acuerdo a su cuerpo. O sea, un varón no se desarrolla como una hembra, ni una vaca no se desarrolla como un león. La conciliación y el consenso. La solución ad hoc a nuestra naturaleza es el concilio y el consenso en la cual se afianzan nuestros principios, el cual nos permite acercar y limar nuestras aparentes diferencias. Esa debe ser la forma natural de la dinámica organizativa espiritual. En el cuerpo literario de IFA afrocubano, el orden Otropan o Paraífe, y en el cuerpo literario tradicional Osabuó subraya la necesidad de la deliberación. La conciliación nos hubiese evitado muchos problemas actuales y malos entendidos. Con el desarrollo de las tecnologías y de las redes sociales fuera de Cuba y en todo el mundo, se ha puesto de manifiesto cómo nuestra religión es la única que lava sus trapos sucios en público. Mientras otras, no exentan de problemas y conflictos, mantienen sus diferencias con absoluta privacidad. Esto ha provocado un lamentable deterioro de la imagen que existe sobre el credo yoruba descendiente y tradicional. La conciliación y el consenso, ya sea local, regional, nacional, universal, como forma de comunicación inteligente, habría despejado muchas incongruencias, contradicciones y abusos. Por otra parte, la conciliación y el consenso hubiese evitado cualquier percepción de reconquista o colonización espiritual yoruba, como muchos quieren llamarle yorubalización. La conciliación y el mutuo entendimiento evitaría la percepción racista de que una tradición es mejor que la otra. Ayudaría a entender que Olodumare, Orúmila y Orisanlá y las divinidades en general no quieren más a un hijo de la tierra yoruba de Nigeria que a un hijo de esta tierra de cualquier región del mundo. Ni quiere más al Ifá de Nigeria que al Ifá tropicalizado. El acercamiento conciliatorio haría entender que cada procedimiento tiene una razón histórica de ser en una u otra tierra. Para aquellos que no saben nada todavía, ni de aquí ni de allá, para aquellos que llegaron al tradicionalismo con menos años de experiencia y conocimiento de la formación de nuestra religión en Cuba, para aquellos que desconocen que los esclavos fueron portadores de la religión y para aquellos que tienen menos conocimiento que el aportado por un desarrollo de Orisa con más de 300 años y de Ifá con 150 años aproximadamente. Para aquellos que pretenden juzgar elementos que ignoran y que aún no tienen los conocimientos para llamarse tradicionalistas, estas circunstancias han sido fuente de conflicto. Todo en las tierras originarias de Nigeria e inclusive en Cuba se resolvió en concilio. Esa reflexión adaptó la lupa de Ifá y su cuerpo filosófico y literario a los colores, a las dinámicas sociales, a la idiosincrasia. Por decir metafóricamente, el orí y el embede, el lente occidental, nunca serán igual al orí y al lente africano, tomando en cuenta los componentes históricos, sociológicos, espirituales y de sus escenarios naturales. El concilio y la interacción permitiría entender que hay elementos comunes, elementos diferentes y elementos que deben ser asimilados, no solo de las tierras yoruba occidentales, lo cual sería muy útil, sino también de las tierras occidentales podríamos transmitir la experiencia a las tierras yoruba. Aquí hay experiencias muy importantes en el cuerpo literario de Ifá nuestro, que a veces usted no lo encuentra en el mismo cuerpo literario yoruba y viceversa. Aquí hay experiencias dignas de estudio que pueden alimentar la práctica de la religión en tierra yoruba, sin que esto niegue su indiscutible preeminencia original y milenaria, que también ha evolucionado, que no ha sido estática. Nuestras mezclas, que Fernando Ortiz denominó sincretismo o transculturación o como quiera llamársele, fue el resultado de un largo y sostenido proceso de intercambio, de pérdida, ganancias y adaptaciones por más de 3 siglos, que generan experiencias espirituales importantes, pero igualmente diferentes y diversas. Hablando de la diversidad, por ejemplo, no se puede hacer absoluto en la religión yoruba. No se puede hacer absoluto. Hay veces que un esefá en una tierra la ves de una forma y cambió de la otra. Por ejemplo, el hermano hablaba de Otura Sá en la mañana
y hay una exposición de Oturazá y hay otra. O sea, me puedo dedicar a cantar el verso, no quiero perder mucho tiempo. Pero un verso puede variar de una tierra a la otra según la experiencia y los avatares que se vivieron de una tierra a otra. Yo no puedo decir, este Sarayeye es, porque también hay Sarayeye en Eyope, ¿no? Y que tienen otra forma de cantar. Hay Sarayeye en Oturazá que tienen otra forma de cantar y depende de la tierra. Entonces yo digo que tenemos que pensar un poquito bien a qué tierra, a qué rama, a qué linaje nos afiliamos, porque si no nos vamos a volver locos, ¿no? Porque posiblemente una persona sepa un esefá, una tierra, nos los cante, nos los diga, nos enamoró su vibración, nos enamoró su entonación, y al final podemos entender que es lo único y no es así. Mañana viene otro, nos vuelve a cantar, nos da otra entonación, otra vibración. Qué bonito está esto. Pasado llegó otro, con otro camino, otro protagonista, otro sujeto, otro adivinador. Qué bonito está esto, y terminamos volviéndonos locos, ¿no? Entonces, no seamos absolutos. Yo creo que intervino un hermano que dijo, podría ser, parece ser. Yo creo que es el lenguaje que hay que manejar en el término de la religión yoruba por su diversidad. En Occidente tenemos también temas que rescatar, eso no hay que discutirlo, porque en el tiempo se fue desvaneciendo por razones históricas, razones sociales. Por ejemplo, hay mucho que intercambiar en el cuerpo literario para uno u otro lado, que por cierto, se encuentra el fenómeno de que nos venden esefá. Yo digo, ¿de quién es esefá? Eso es patrimonio de los Dumares, porque yo tengo que comprarle un poema aquí. Una cosa es que yo compre su tiempo en que me lo recite o me lo transmite, y otra cosa es que yo compre un contenido que no creo él, que se supone que vino a centrar y vino de los Dumares, ¿no? Entonces, creo que hay que centrar nuestro criterio. Creo, no estoy afirmando, creo que hay que centrar nuestra discusión en aprender más de los cuerpos literarios. O sea, no hay contradicción que sepamos más de los cuerpos literarios, donde se supone que hay más de 400.000 caminos, y un poco de abandonar las discusiones por las metodologías y los rituales. Las metodologías y los rituales son formas que el hombre fue creando de acuerdo a la historia y de acuerdo a los lugares, al escenario. Entonces, dediquémonos a estudiar Ifá, su filosofía, su cuerpo literario, y abandonemos la problemática de los rituales, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo en esa dirección. Nosotros pensamos que hay que recuperar cosas en términos de divinidad de gran impacto y valor, como Ori, por ejemplo, como el B, lo que hablaba el hermano, y otras fuerzas negativas como Iyamí, que renacieron en esta época de intercambio con la tierra yoruba, porque mucho tiempo no vivimos con Iyamí. Iyamí se le había perdido en Osamí y Orúmila en África, y bueno, ahora nosotros volvimos a rescatar, ¿no? El concilio promovido por los mayores y las personalidades prestigiosas de la religión es imperativo en este momento singular. Hay mucho potencial de colaboración aún inexplorado para que nuestra religión salga del precepto de expandirse producto del dolor, porque siempre nuestra religión, van a ver, se expandió por el dolor. Vino de África aquí por los esclavos, y de Cuba salió por la migración económica, y después se asentó como rey. Salió por el dolor y se asentó como rey. Ha llegado el momento en que es necesario continuar la defensa de nuestras raíces, sí, lo cual debe quedar claro para todos. Pero el enriquecimiento consensuado de nuestras raíces es importante también. La vida es evolución, la vida es enriquecimiento, es intercambio. Nada está estático, ni las propias tradiciones y rituales yorubas han estado estáticos. Muchos abalabos viejos de Yoruba hablan de cómo eran tan complejos los rituales antes y cómo se han ido simplificando. Entonces todo ha ido evolucionando. Nosotros tenemos que desterrar definitivamente de ambas partes el egoísmo, la egolatría, y rechazar la imposición de estructura. Hay dos causas fundamentales que consideramos nocivas y que afectan incluso la evolución de la religión. Primero, la falta de humildad. Segundo, los problemas de la preparación de los sacerdotes y las personas. Vamos a hablar de la falta de humildad. Profundicemos rápidamente en la problemática de pérdida de humildad. Los preceptos y filosofía de Ifá y el análisis del comportamiento celestial y terrenal de Orúmila
y de las divinidades demuestran que la humildad y la paciencia constituyen el pilar del buen comportamiento humano y religioso. Son el pilar de larga vida y de prosperidad. Es la base de la apertura, de la tolerancia, del desarrollo. Es la base para desterrar los afanes hegemónicos y protagónicos, para desterrar el egocentrismo, la cerrazón, el radicalismo enfermizo. Es la base para hallar soluciones inteligentes y adecuadas. El sabio es Orúmila, señores. No es posible que en una cabeza humana, ni incluso en varias, quepa toda la enorme cosmovisión de Ifá que concibe y explica el origen y evolución de la creación, de los hombres, de los países, de las plantas, de los animales, del universo. Nuestro cuerpo literario representa una biblioteca imposible de poseer en una sola cabeza. Por eso Ifá dice sabiamente: el conocimiento está repartido, aunque a veces más repartido cuando 10 personas solo sabemos lo mismo. Orbesá dice: la sabiduría de 2 es mejor. Por esta razón no debemos perder de vista que el sabio es Orúmila, el sabio es Olodumare. Nosotros somos siempre estudiantes y estudiosos. Por esta razón se debiera buscar el porqué de la humildad. Porque la humildad es estar abierto al conocimiento, aun cuando hayamos nacido 10 veces, aun cuando tengamos miles de homofá, de homoriza, aun cuando se sea araba, o lugo, chef o doctor, etc. Porque el que más sabe tiene mucho que aprender. La humildad se ve afectada por el predominio de los vicios humanos, a pesar de las consagraciones. Muchas personas llegaron a Ifá Orisa, pero Ifá Orisa no llegaron a sus mentes. La consagración y el primer esbozo significa un cambio de mentalidad y de actitud hacia la humildad. Humildad no es pobreza, no es sumisión. Osbaramelle dice que la pobreza, con todas sus connotaciones, no es una virtud humana. La humildad es lo que nos permite ser grandes. Si reflexionamos sobre ello, podemos concluir que esa ha sido la causa de muchos conflictos. Los mayores de nuestro concilio y nuestra comunicación deberían estar encaminados a trabajar en la humildad como línea estratégica para resolver y encontrar definitivamente una sana y enriquecedora interacción. La preparación, segundo problema. Hoy el panorama general se caracteriza por una explosión, como se hablaba aquí, de consagraciones de Babalawo y Orisa en Cuba, en Nigeria. En Nigeria incluso se está viendo con los extranjeros el principio de aprender primero y consagrarse después. En Cuba se ha perdido la selección rigurosa que antes se seguía, donde se investigaba la imagen social y humana del candidato a Orúmila. Positivamente, la popularidad por un lado de Ifá Orisa y negativamente el factor económico han funcionado como resorte de esta explosión. Como decía Lolubo Kimbael y Onel Game, la religión ha ganado extensión y perdido en profundidad. El hecho de que esta masiva consagración se está produciendo en países distintos al origen de las personas impide que se continúe con la forma tradicional de un aprendizaje correcto y continuado bajo la tutela de los mayores, y a su vez se dé la sinergia perjudicial de que estos se consagren a otros sin tener mucho bagaje para enseñarlos y formarlos debidamente. La mayor parte de los consagrados en países distintos a su origen tienden a buscar en esos países casas en donde no nacieron, no siempre con éxito, y a veces llegan a lugares con poca preparación, lo que conduce a generar malos sacerdotes. La otra alternativa es el estudio libresco, o en foro o en páginas de internet, lo cual no es una vía significativa ni eficiente de aprendizaje. En general, la mayor parte del boom de consagrados no tienen conciencia del tamaño del compromiso que asumen, debido a la tendencia de consagrar primero y preparar después. Estoy seguro que si le dice a una persona que tiene que estudiar primero 7 años, o tiene acceso al tamaño de la información y el enorme sacrificio que se requiere, estarían dispuestos hoy a entrar un 10% de todos esos Babalawo y Oloriza que ustedes ven. El Abó de Occidente tiene que enfrentar un reto muy grande. El aprendizaje Ifá tiene que competir con los avatares de la vida occidental, las exigencias del desarrollo, el estilo de vida, el trabajo, la escuela, el bombardeo informativo, los medios masivos. Se requiere una verdadera capacidad de sacrificio y una memoria, ¿cómo se llama? Una memoria excepcional. No es lo mismo yo nacer en una comunidad indígena yoruba, que no tengo televisor, que vivo rodeado de plantas, y empieza a cantar desde los 8 años de edad aquí, que desde que empezamos la vida tenemos que empezar a enfrentar todos esos retos.
y no es crítica, no, que es bendición que ellos pueden aprender, pero nosotros no podemos ser igual. Nosotros debemos tener otro estilo, otra forma, lo cual no quiere decir que estemos negando la riqueza de aquellos, como tampoco los de aquellos pueden negar estas cosas. En una reunión con hermanos donde valoramos todas las experiencias para compilar un trabajo a favor de Occidente sobre el B, con un libro de más de 2000 páginas, diferentes tratados del corpus de Ifá, grabaciones, etc., me preguntaban, me decían, si yo antes de consagrarme hubiera sabido que existía este brutal volumen de información, lo había pensado para iniciarme a Boromira. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos sin tener mucha conciencia, está influyendo la modernidad, la onda de que soy babalawo, pero no sabemos de ahí para allá qué hay. La falta de un tutor preparado también lleva que al enfrentarse con millares de hinchés, medicina y Ifá en voces escritas, no se sepa verdaderamente la que mejor funciona. Y por experiencia siempre son las que tus mayores y la experiencia de los veteranos te han enseñado. Todo esto hace también que se produzcan resultados ineficientes en muchos casos. Gente que estafan, que engañan, inconscientes unos por su desconocimiento, pero de todas maneras debilitan la imagen de la religión y como resultado pagamos justos por pecadores. Siguiendo la línea de causa y consecuencia, en este contexto se da el fenómeno en los países donde la religión es joven, la tendencia a que todos se consideran sabios y maestros, lo que no suele pasar en Cuba ni en Nigeria, bueno, más o menos. Como dice el viejo proverbio, el tuerto en el país de los ciegos es rey. Son los que practican Ifá llamado criollo sin mucho conocimiento y deval. Son los tradicionalistas que deberían saber recitar por lo menos 4 Ifá de cada orden Ifá y conocer los rituales para llamarse tradicionalistas. ¿Cómo solucionar estos problemas? En el terreno de las soluciones habría que analizar que nuestra inteligencia ancestral previno la consagración primero y la preparación después, dado las condiciones sociohistóricas de la región. La religión tuvo que desarrollarse en los tiempos de la esclavitud en estricto secreto. Tuvo que sincretizarse para sobrevivir. Luego convino que fuera así para no ser presa primero del racismo oficial y después de la corrupción occidental que hoy hay sobreponderado por el deterioro de los valores religiosos y sociales. Evidentemente, si usted dice prepárese 7 años primero como pasa en la tierra yoruba de Nigeria y conságrese después, no solamente se perdería el estímulo de la consagración, sino que en el peor de los casos podrá haber quien por razones económicas comenzaría a estafar sin llegar nunca a la consagración. Hay casos ya conocidos. La preparación primero y la consagración después tiene sus beneficios, pues al final rinde más para todos. Pero esto no es algo fácil de resolver y estaríamos enfrentando una tradición secular diferente. Por lo tanto, crear conciencia sobre estos problemas en los concilios, en todos los niveles locales, regionales, dirigidos por mayores, me refiero a concilios de mayores, y tenemos que ser capaces en cada región, localidad, movilizar a los mayores y estimularlos para que esos concilios se den, y por esa vía encontrar las mejores soluciones y medios serios de formación. Nosotros pensamos, por ejemplo, que el Sentayé es una ceremonia importante a rescatar en Occidente, que se perdió. ¿Por qué? Porque los esclavistas impusieron el bautismo, oficialmente el bautismo católico. Pero un Sentayé significa conocer el destino de su bebé, conocer cuál es la profesión que su bebé puede ser exitoso. ¿Cuántos hemos visto el Yorbe en nuestra tradición que son médicos y el Yorbe está diciendo de inicio no llegue a un hospital, ¿no? ¿Cuántos habrá que hacerle a esa persona? ¿Pero por qué? Porque no hubo un Sentayé donde pudiéramos prevenir todas estas conductas, la que puede provocar el B, la que puede provocar cualquier fenómeno espiritual. Es una ceremonia que hay que rescatar, pero eso no se puede hacer por iniciativa, eso hay que hacerlo por concilio de mayores. Hay que acordar, ver, valorar, ver qué cosas son adaptables, qué no son adaptables. No podemos transportar e importar, porque eso en términos de política y economía siempre ha traído más resultados, el importar las cosas tal y como son, descuidando y desconociendo las realidades de lugares donde lo tratamos de importar. Y decía Ricardo en México alguna vez con mucha razón, nosotros importamos una religión, no importamos una cultura. Nuestra religión no es trágica, no es apocalíptica, es constructiva, positiva y se encamina a la solución de los problemas humanos.
veo un futuro prominente y universal para IFA, entonces sí se cumpliría el precepto de que IFA en el mundo es tan famoso como el dinero y la paloma. Y como alguien dijo, IFA recompondrá nuestro mundo roto. A Ború Boy y Boche. Bueno, felicito a Nelson Álvarez con el amor con que hizo su presentación y cómo define sus criterios. Pasamos entonces a la última presentación de la tarde, IFA, Fe y Lenguaje, de Israel Domínguez. ¿Está? ¿Está Israel Domínguez? Parece que el agua no